El sol se alzaba sobre las colinas de Judá, pero no había luz que pudiera disipar la sombra que se cernía sobre la tierra. Un viento pesado soplaba desde el desierto, y con él, un zumbido inquietante crecía en el horizonte. Era el sonido de alas, millones de ellas, moviéndose como una nube viva, oscura y densa, que cubría el cielo. El ejército de langostas estaba aquí. El pueblo observaba con los ojos llenos de terror. Las tierras fértiles que habían trabajado con esfuerzo durante todo el año estaban a punto de ser devoradas en un abrir y cerrar de ojos. Lo que el sol alimentaba, ahora sería arrebatado por una fuerza incontrolable. La sensación de desesperanza era palpable. Nadie estaba preparado para tal catástrofe. Las puertas de las casas se cerraban, aunque todos sabían que no habría refugio suficiente para detener lo que estaba por venir. Las langostas caían sobre los campos como una tormenta viviente. Los cultivos, trigo, cebada, viñedos, eran engullidos en cuestión de minutos. El sonido de los insectos masticando era ensordecedor, y el aire se llenaba con la sensación de una pérdida irreversible. Todo lo que había sido sembrado con esperanza ahora estaba siendo destruido. La riqueza de la tierra se convertía en polvo, y con cada mordida, la esperanza del futuro también parecía desvanecerse. En los rostros de las familias se dibujaba el pánico, pero detrás de ese miedo había una pregunta más profunda: ¿qué había hecho este pueblo para merecer tal castigo? Porque en esos tiempos, no había duda de que este ejército de langostas no era una mera plaga. Era una señal, un mensaje de lo alto. El pueblo de Israel había desviado su mirada de Dios, y ahora, él respondía no con palabras, sino con un ejército tan poderoso como cualquier ejército humano. Joel, el profeta, observaba la devastación desde lo alto de una colina. Sabía que esto no era solo destrucción por el bien de la destrucción. Era un llamado. En medio de esa nube devoradora, Dios estaba hablando, y aunque el mensaje era severo, también traía consigo una promesa: solo cuando todo se haya perdido, puede comenzar la verdadera renovación. El cielo aún estaba cubierto por la oscuridad que dejó el ejército de langostas, y la tierra seguía sufriendo las consecuencias de su paso. Lo que antes era verde y lleno de vida ahora se había convertido en un desierto gris. La naturaleza, en toda su belleza y poder, había mostrado su lado más destructivo, y el hombre, por más que intentara, no tenía el control. Frente a ese desastre, algo quedaba claro: la naturaleza tiene la capacidad de desatar un poder devastador, y cuando lo hace, los humanos apenas pueden resistir. Este tipo de fuerza incontrolable no se limita solo a las langostas ni a los desastres naturales. En nuestros días, hay otro tipo de fuerza que, si no se controla, también puede arrasar con todo a su paso. No llega con alas ni con mandíbulas, sino con algoritmos y códigos invisibles. La inteligencia artificial y la biotecnología, herramientas que prometen llevar a la humanidad a nuevos horizontes, también tienen el poder de destruir si no son guiadas con sabiduría. Hoy, en laboratorios y centros de investigación, se construyen máquinas que piensan y aprenden por sí mismas, capaces de tomar decisiones más rápidas que cualquier ser humano. Al mismo tiempo, se manipula el ADN, las bases mismas de la vida, para crear nuevas formas de existencia, intervenir en la salud y alargar la vida. Pero en medio de estos avances, surge una advertencia silenciosa, similar a la de las langostas: ¿qué pasa cuando se pierde el control? Así como las langostas devoraron las cosechas en cuestión de horas, la tecnología tiene el potencial de trastornar vidas enteras en un abrir y cerrar de ojos. Los empleos que sostienen familias, las comunidades que han existido por siglos, pueden desmoronarse cuando las máquinas reemplazan el trabajo humano o cuando la biotecnología altera el equilibrio natural. A pesar de todas sus promesas de progreso, el poder de la tecnología, si no es dominado, puede arrasar con todo lo que consideramos esencial para nuestra existencia. Al igual que en los tiempos de Joel, el mundo enfrenta una encrucijada. Las fuerzas que hemos desatado tienen el potencial de crear prosperidad o de devastar el mismo tejido de nuestra humanidad. Pero tal como sucedió en Israel, la naturaleza, sea en forma de langostas o de tecnologías avanzadas, tiene algo que enseñarnos: lo que no se controla, lo que no se guía con sabiduría, puede volverse en nuestra contra.
El sonido del crujido de las langostas masticando lentamente comenzó a desvanecerse, pero el eco de la destrucción permanecía en los corazones de aquellos que lo habían presenciado. Los campos que antes eran verdes y fértiles, ahora eran nada más que tierra árida. Las familias, que habían trabajado bajo el sol con la esperanza de una cosecha abundante, veían cómo su futuro se desmoronaba ante sus ojos. El hambre se convirtió en una sombra que acechaba cada hogar. Las provisiones eran escasas, los niños lloraban de hambre, y los padres, con las manos vacías, no sabían a quién acudir. No era solo la falta de alimento lo que pesaba sobre ellos, era la pérdida de esperanza, ese sentimiento devastador de que nada de lo que hicieran podría cambiar la situación. El suelo que había prometido vida, ahora parecía condenarlos a la muerte. Había quienes se preguntaban si alguna vez podrían volver a sembrar. La tierra, agotada y herida, no ofrecía señales de recuperación. ¿De qué serviría arar de nuevo si las langostas podían regresar? El miedo al futuro paralizaba tanto como el hambre del presente. En los ojos de cada hombre y mujer se reflejaba una pregunta silenciosa: ¿qué habíamos hecho para merecer esto? Sin embargo, este sentimiento de desesperación no era algo que solo afectara a las cosechas. En nuestro tiempo, la tecnología, que prometía una nueva era de abundancia, también ha empezado a devorar la esperanza de muchos. Trabajadores desplazados por máquinas más eficientes, comunidades enteras sacudidas por cambios que nunca pidieron, personas que ven cómo su futuro es moldeado por decisiones de las que nunca fueron parte. Las promesas de un futuro mejor, impulsado por la IA y la biotecnología, a veces se sienten vacías para aquellos que han perdido sus empleos o que ya no pueden competir en un mundo controlado por algoritmos. Al igual que el pueblo de Israel, muchos hoy se encuentran de rodillas, preguntándose si el progreso, como las langostas, solo ha venido a devorar lo que con tanto esfuerzo construyeron. Pero en medio de la desesperación, se mantiene una chispa silenciosa. Porque incluso cuando parece que todo está perdido, cuando la esperanza ha sido arrancada de raíz, algo profundo dentro del alma humana aún se resiste a caer por completo. En medio de la desolación, cuando todo parecía perdido, surgió una voz en el desierto. Era Joel, el profeta. No un guerrero, ni un rey, sino un hombre con palabras que cortaban más profundo que cualquier espada. Él no venía a ofrecer soluciones fáciles, ni a prometer un fin inmediato al sufrimiento. Su misión era mucho más difícil: despertar los corazones endurecidos, llamar al pueblo a ver más allá de la devastación. Joel no se paró en un trono, ni habló desde un lugar de poder. Se paró entre el polvo y los restos de las cosechas, entre la gente que había perdido todo. Con ojos que reflejaban la sabiduría de alguien que entendía el propósito divino, comenzó a hablar. Pero sus palabras no eran de consuelo inmediato. No era eso lo que el pueblo necesitaba en ese momento. Su mensaje era claro y severo: lo que estaban viviendo no era solo una tragedia natural. Era un llamado, un grito de advertencia desde lo más alto. Las langostas no habían sido enviadas solo para destruir, sino para recordarles lo que habían olvidado, que habían perdido el rumbo. Joel no les hablaba solo del hambre en el estómago, sino del hambre en el alma. Les recordó que, en medio de su prosperidad, se habían alejado de Dios, se habían vuelto sordos a su voz y habían olvidado su propósito. Rasguen su corazón, no sus vestiduras, decía el profeta. No se trataba de mostrar arrepentimiento con actos externos, sino de una transformación interna, profunda. Era un llamado a volverse hacia adentro, a reconocer la desconexión con lo divino y a buscar una renovación espiritual verdadera. Las plagas, el hambre, todo eso era un reflejo externo de lo que había ocurrido en su interior. Joel sabía que este mensaje no era fácil de escuchar. Sabía que el pueblo quería una solución rápida, una respuesta a la desesperación inmediata. Pero también entendía que, sin un cambio de corazón, cualquier alivio sería temporal. Las langostas se irían, pero algo más vendría a ocupar su lugar si el verdadero problema no era enfrentado. Hoy, ese mismo llamado resuena en nuestras vidas. En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo incontrolable, donde las decisiones éticas parecen quedar a la sombra del progreso, se necesita una voz que nos recuerde que no todo lo que brilla es oro.
que detrás de cada innovación, de cada avance en inteligencia artificial o biotecnología, hay un dilema moral que no podemos ignorar. El profeta Joel sigue hablando a través de los siglos, recordándonos que el verdadero cambio no viene del exterior, sino del interior. Que en medio del caos, el primer paso no es controlar el mundo que nos rodea, sino controlar el mundo que habita dentro de nosotros. Las palabras de Joel resonaban como un eco profundo en los corazones del pueblo. Mientras observaban el paisaje destruido a su alrededor, entendieron que no se trataba solo de una plaga, sino de algo mucho más grande, un juicio. No era un castigo caprichoso, sino una consecuencia directa de sus decisiones, de su alejamiento de Dios y del propósito que habían olvidado en medio de su abundancia. El juicio no era solo destrucción, era una purificación. A través de las langostas, el pueblo de Israel estaba siendo confrontado con la realidad de sus acciones, con el resultado de haberse apartado del camino. Lo que parecía ser una ruina total, una pérdida insuperable, era en realidad una oportunidad. Porque el juicio, por duro que fuera, siempre llevaba consigo la posibilidad de restauración. El mensaje de Joel no terminaba con el castigo. En medio de esa devastación, había una promesa oculta. Después de todo esto, decía el profeta, Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Ese era el verdadero sentido del juicio, no destruir por el placer de destruir, sino limpiar lo que estaba corrupto para que algo nuevo y puro pudiera crecer. Así como el fuego purifica el oro, la plaga había venido para purificar al pueblo. El profeta hablaba de tiempos de abundancia que vendrían después del dolor. Los campos volverían a florecer, los viñedos renacerían y las prensas de vino rebosarían de nuevo. Pero no era solo una restauración material. Joel hablaba de una restauración espiritual. Después del juicio, habría una renovación interna, un despertar en los corazones de las personas. La conexión con lo divino sería más fuerte, más clara. En nuestros tiempos, las tecnologías como la inteligencia artificial y la biotecnología pueden parecer un juicio moderno, algo que desafía la naturaleza misma de lo que somos como humanos. Nos enfrentan a preguntas éticas complejas, a decisiones que pueden cambiar el curso de la humanidad. Si se usan sin cuidado, pueden parecer una plaga que devora lo que conocemos, que transforma nuestra sociedad más rápido de lo que podemos adaptarnos. Pero dentro de ese desafío, también está la oportunidad. No es un juicio para condenarnos, sino para despertar una reflexión profunda sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Así como el pueblo de Israel fue llamado a volver a Dios y replantearse su relación con el mundo que los rodeaba, hoy enfrentamos un llamado similar. ¿Cómo vamos a usar estas herramientas? ¿Para construir o para destruir? El juicio, entonces, no es el final. Al igual que la tierra que parece muerta después de la plaga, el alma humana puede florecer después del arrepentimiento. El verdadero propósito del juicio es dar lugar a algo mejor, más fuerte y más sabio. La restauración siempre sigue al juicio, y el pueblo de Israel, así como nosotros hoy, estaba destinado a encontrar un nuevo camino después de la tormenta. La tierra había sido testigo de un ejército de langostas que devoraba todo a su paso, pero hoy enfrentamos un tipo diferente de ejército. No tiene forma visible, no produce el zumbido ensordecedor de millones de alas moviéndose al unísono, y sin embargo, es igual de poderoso. Este ejército está compuesto de algoritmos, máquinas inteligentes y avances científicos que tocan la esencia misma de la vida. La inteligencia artificial, esa mente creada por humanos pero capaz de operar de maneras que superan nuestra comprensión, se infiltra en casi todos los aspectos de la vida moderna. Las decisiones que antes tomaba un ser humano ahora son gestionadas por sistemas que calculan en milésimas de segundo. Desde los mercados financieros hasta las salas de operaciones en hospitales, la IA está presente, tomando control sobre esferas que antes nos parecían exclusivamente humanas. A su lado, la biotecnología avanza con pasos igualmente rápidos. Los científicos manipulan el ADN, descifran los códigos genéticos y alteran la estructura básica de la vida misma. Se crean organismos nuevos, se extiende la esperanza de vida y se diseñan curas para enfermedades que antes eran incurables. Pero con cada avance, surge una pregunta que no podemos eludir: ¿estamos preparados para las consecuencias de liberar estas fuerzas?
Este ejército de tecnología no se ve ni se oye, pero se siente en cada rincón del mundo moderno. En los empleos que desaparecen, reemplazados por máquinas que trabajan más rápido y con mayor precisión. En las nuevas formas de vida que se generan en laboratorios, cuestionando lo que significa ser humano. En los algoritmos que determinan qué compramos, qué vemos y hasta cómo pensamos. No es un ejército que destruye tierras y cultivos, pero sí puede transformar la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La promesa de estos avances es inmensa. Nos hablan de un futuro donde la enfermedad puede erradicarse, donde el trabajo pesado puede ser cosa del pasado, donde la inteligencia humana puede potenciarse con la ayuda de máquinas que nunca se cansan. Pero, como con cualquier ejército, también está la posibilidad de abuso, de caos. La tecnología puede curar, pero también puede dividir. Puede crear nuevas oportunidades, pero también puede privar a muchos de lo que conocen y aman. Lo que enfrentamos no es muy diferente de lo que vivió Israel con las langostas. En aquel entonces, el ejército de insectos no distinguía entre ricos y pobres, entre campos pequeños o grandes. Destruía todo por igual. Hoy, este ejército invisible puede tener un impacto igualmente masivo. Las consecuencias de la IA y la biotecnología no discriminan, y si no se guían con sabiduría, pueden llevarnos por caminos que no hemos previsto. El desafío es claro. ¿Cómo manejamos este ejército invisible? ¿Cómo nos aseguramos de que el poder que hemos desatado sirva para construir, no para destruir? Al igual que las langostas en los tiempos de Joel, la revolución tecnológica tiene el potencial de desolar o de restaurar. Depende de nosotros, de nuestra capacidad para guiarla con ética, de saber cuándo detenernos y de no perder de vista lo que significa ser humanos en medio de tanta innovación. El pueblo de Israel se encontraba en un punto crítico. Frente a ellos estaba el campo devastado por las langostas, pero también la promesa de restauración que Joel les había dado. Sin embargo, para que esa restauración llegara, debían tomar una decisión, seguir por el camino que los había llevado a la destrucción o volverse hacia Dios, hacia la sabiduría y la reflexión. Era un momento de elección, un instante en el que el destino de una nación dependía de su capacidad de reconocer sus errores y buscar la redención. No muy diferente es el momento en el que vivimos hoy. La revolución tecnológica avanza a un ritmo imparable, y con cada nuevo avance, nos acercamos a una encrucijada. Tenemos en nuestras manos herramientas con el poder de transformar el mundo de maneras que nuestros antepasados no habrían podido imaginar. Pero con ese poder, viene una gran responsabilidad. Debemos elegir cómo lo utilizamos. El dilema es profundo. Por un lado, está la tentación de dejar que las máquinas y los algoritmos tomen decisiones por nosotros, de dejar que la tecnología gobierne sin restricciones, llevándonos a una eficiencia nunca antes vista. Pero también a una pérdida de lo que nos hace humanos. Por otro lado, está la opción de usar la sabiduría, de ejercer control sobre nuestras creaciones, de asegurarnos de que estas tecnologías sirvan a la humanidad en lugar de convertirnos en sus esclavos. Este momento de decisión no es solo para los científicos, los políticos o los empresarios. Es un llamado para cada uno de nosotros. Las elecciones que hacemos hoy, desde cómo usamos la tecnología en nuestras vidas diarias hasta las políticas que apoyamos, determinarán si nos dirigimos hacia la construcción de un futuro más justo y equitativo, o hacia la creación de un mundo donde las máquinas y el progreso tecnológico destruyan lo que valoramos como sociedad. El pueblo de Israel había visto la devastación de las langostas y sabía que el futuro no estaba garantizado. Lo mismo ocurre con nosotros. Las promesas de la inteligencia artificial y la biotecnología son enormes, pero no están garantizadas. Si dejamos que la avaricia, la falta de ética y la indiferencia guíen nuestras decisiones, la tecnología puede volverse en nuestra contra, al igual que las langostas que arrasaron los campos fértiles. Pero si, como el pueblo de Israel, somos capaces de detenernos y reflexionar, de buscar la sabiduría en nuestras elecciones, entonces el futuro puede ser diferente. Joel les había dicho que, después de la plaga, vendría la restauración si volvían a caminar en el camino correcto. Hoy, ese mismo principio se aplica. Tenemos la oportunidad de usar estas tecnologías para sanar el mundo, para crear soluciones que beneficien a todos,
para restaurar lo que se ha perdido. Pero la elección es nuestra. Nos encontramos, al igual que ellos, en un momento de elección. Sabiduría o destrucción. Construcción o caos. Depende de nosotros tomar el control de lo que hemos creado y guiarlo hacia un futuro donde lo humano y lo tecnológico coexistan de manera justa, sabia y ética. Después de la devastación, de las decisiones difíciles y del juicio severo, llega el momento de la redención. Para el pueblo de Israel, la promesa de restauración que Joel les ofreció no era solo una esperanza vacía. Era una promesa firme de que, tras el arrepentimiento y la reflexión, vendría una nueva vida. Los campos volverían a florecer, las uvas llenarían las prensas de vino, y la abundancia que antes conocían se restauraría, pero esta vez acompañada de una comprensión más profunda de su propósito en el mundo. El ciclo de la naturaleza, tan implacable y poderoso, también trae consigo la renovación. Y así como la tierra renace después de una tormenta, el alma humana también encuentra su camino hacia la luz después del caos. El juicio de Dios, aunque difícil, siempre está impregnado de misericordia, y la redención no es solo un regreso a lo que había antes, sino una transformación completa, una oportunidad para empezar de nuevo. Más fuertes y más sabios. Hoy, esa promesa de redención está frente a nosotros. El ejército invisible de la tecnología que hemos desatado, aunque lleno de desafíos, también trae consigo la posibilidad de un futuro brillante. Si elegimos sabiamente, si dejamos que la ética y la responsabilidad guíen nuestras decisiones, la inteligencia artificial y la biotecnología no serán una fuerza destructiva, sino herramientas poderosas para sanar al mundo. Podemos restaurar lo que se ha perdido, la dignidad en el trabajo, el equilibrio en la naturaleza y la conexión entre las personas. El futuro que se nos presenta no está escrito en piedra. La redención es algo que se forja con cada elección que hacemos, con cada decisión que tomamos. Así como Israel tuvo que aprender de su devastación para encontrar el camino hacia un nuevo comienzo, nosotros debemos aprender de nuestros propios errores y avanzar con una visión clara. La tecnología, aunque poderosa, no define nuestro destino. Somos nosotros, con nuestras acciones y nuestra sabiduría, quienes forjamos el futuro. El mensaje de Joel sigue siendo relevante hoy. Después del juicio, siempre hay una oportunidad de restauración. Después del caos, siempre puede haber orden. La clave está en cómo decidimos responder a los desafíos que enfrentamos. La redención no es solo una recompensa, es el resultado de un esfuerzo consciente por caminar en el camino correcto, por buscar lo que es bueno y justo, y por guiar nuestras creaciones hacia un bien mayor. El futuro, entonces, es nuestro para tomarlo. Un futuro donde lo humano y lo tecnológico coexistan en armonía, donde las innovaciones se utilicen para sanar, para educar y para elevar a la humanidad. Donde el caos de la modernidad se transforma en un orden nuevo y justo. Esta es la redención que se nos ofrece, y depende de nosotros aceptarla y trabajar por ella. La restauración está al alcance, pero necesita de nuestra voluntad, de nuestra sabiduría y, sobre todo, de nuestra fe en un futuro mejor. Señor Todopoderoso, que tu sabiduría nos guíe en estos tiempos de incertidumbre. Así como restauraste al pueblo de Israel después de la devastación, te pedimos que nos ayudes a usar las herramientas modernas con responsabilidad y amor. Que la tecnología que hemos creado sea para sanar, construir y glorificar tu nombre, no para destruir ni alejarnos de ti. Danos discernimiento para caminar por el sendero correcto, sabiduría para tomar las decisiones justas y humildad para recordar siempre que todo lo que tenemos viene de ti. Amén. Si este video te ha inspirado y te ha llevado a reflexionar, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus seres queridos. Y juntos podemos seguir compartiendo mensajes de esperanza y fe. Que Dios te bendiga y que su luz siempre ilumine tu camino. Nos vemos en el próximo video.